Que el Señor Jesús les bendiga en esta tarde. Bendiciones a todos, hermanos, amigos, visitantes, todos aquellos que van a estar en esta tarde acompañándonos. Gracias a Dios que podemos estar una vez más. Hoy es martes. Hoy estamos a martes. Ya estamos finalizando el mes de mayo. Ya casi estamos finalizando el mes de mayo. Y hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Hasta aquí el Señor no nos ha desamparado. Gracias a Dios que tenemos buena salud, tenemos vida, y eso es lo mejor. Si tenemos estas cosas, somos más que ricos, porque la riqueza no se mide con las cosas materiales, sino con las cosas que Dios nos da, con la vida. Hay gente que tristemente no tiene alguna parte de su cuerpo, pero nosotros, gracias a Dios, estamos completos, tenemos vida, tenemos salud, y que eso es lo mejor. Bueno, y sean todos bienvenidos en esta tarde. Todos aquellos que van a estar mirándonos en esta tarde, les doy una bienvenida. Amigos, a los visitantes, los hermanos, todos aquellos que nos van a acompañar. El martes pasado no pudimos transmitir en vivo porque tuvimos un culto al aire libre, pero gracias a Dios ya estamos de regreso. Y bueno, en esta tarde les saludo a todos en el nombre de Jesús. Quiero recordarles que tenemos cultos en nuestra iglesia. Cada semana tenemos cultos, y quiero recordarles los horarios. Si usted vive en Houston, puede visitarnos cuando usted guste, ahí le esperamos. Los viernes tenemos culto de oración a las 7 de la noche. Los sábados también tenemos culto de jóvenes a las 7 de la noche. Los domingos tenemos 2 servicios. Los domingos tenemos un servicio a las 10 de la mañana, que es escuela dominical, y a las 5 de la tarde tenemos nuestro culto evangelístico, Iglesia Pentecostal Unida Hispana. Así que ahí les esperamos, serán bienvenidos. Ahí les invitamos cuando gusten. Ahí les esperamos. Iglesia Pentecostal Unida Hispana número 3. El orden de servicios: 7 de la tarde, viernes culto de oración, sábado culto de jóvenes, domingo tenemos 2 servicios. A las 10 de la mañana tenemos escuela dominical, y a las 5 de la tarde tenemos nuestro culto evangelístico. Y si usted no tiene tiempo el fin de semana, también tenemos estudios en los hogares. Cada semana tenemos estudios, lo que es el martes, miércoles y jueves. Tenemos estudios en los hogares. Así que si usted no tiene un lugar donde congregarse, usted no tiene una iglesia donde congregarse, visítenos. Ahí le vamos a poner la dirección en la parte de abajo en los textos. Ahí le vamos a poner la dirección y los horarios. Así que ahí será bienvenido. Yo soy el hermano Sergio Gómez, y pues ahí le vamos a estar esperando. Nuestro número personal es 713-517-9693. Y en esta tarde, de igual manera, como siempre lo he dicho, el único propósito de estar aquí al frente de este medio del internet es solamente con el fin de predicar el evangelio, de dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo. No estamos aquí para que nos mire a nosotros, sino que estamos aquí para darle a conocer la palabra del Señor Jesús, porque posiblemente hay mucha gente que no conoce a Dios, que no conoce el evangelio. Yo por muchos años tampoco lo conocía. Uno procesa o uno practica algún tipo de religión, y uno piensa que todo lo que uno hace, eso es correcto, o uno piensa que de cualquier forma se puede uno acercar a Dios, y no es así. En la Biblia también hay ejemplos de hombres que trataron de acercarse, de llegar al cielo de diferentes maneras, pero solamente hay una sola forma de llegar al cielo. Aquellos hombres que construían la Torre de Babel, ellos pretendían llegar al cielo, pretendían alcanzar el cielo a través de una torre. Y hay un dicho por ahí también que dice que todos los caminos conducen a Roma. Pero al cielo solamente hay un camino, solamente hay una forma de entrar, y es a través del Señor Jesucristo.
Por eso estamos aquí en esta tarde, para predicar, para hacerles saber, para hablarles de Jesús. ¿Quién es Jesús? Por eso estamos en esta tarde, para hacerles saber quién es Jesús, con qué propósito Él vino a este mundo, para qué Él vino a este mundo, porque Él vino con un propósito. Y como les repito, hace tiempo yo ignoraba completamente lo que es el Evangelio, pero gracias a Dios que un día Dios tuvo misericordia de mí y abrió mis ojos espirituales, abrió mi corazón y pude entender lo que es el Evangelio, la salvación de Dios que solo Cristo nos puede dar. No hay ninguna otra forma de obtener salvación. Tristemente, no quiero decepcionar a nadie, pero hay mucha gente que no conoce. Entonces es importante anunciar. Por eso el Señor Jesús mandó a los discípulos, diciendo: vayan por todo mundo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Háganle saber a la gente de las cosas que han de venir, cómo acercarnos a Dios. Porque a Dios no se puede uno acercar de cualquier manera, sino solamente hay una forma de poder acercarnos a Dios, y es a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nosotros vamos a conocer a nuestro Señor Jesucristo si no nos damos la oportunidad? El Señor dice en su palabra en Hebreos que la fe viene por el oír. ¿Cómo vamos a conocer de Él si no escuchamos su palabra? Si ni siquiera nos han hablado de Jesús, si ni siquiera nos damos la oportunidad de escuchar quién es Jesús. Pero Jesús es Dios mismo que se manifestó en un cuerpo visible, que vino a este mundo con el único propósito de salvarnos. Él vino con el propósito de salvarnos de una condenación eterna, porque todo el ser humano íbamos rumbo a una condenación eterna sin esperanza. Pero Dios, en su misericordia, vino a este mundo y se hizo hombre para venir a rescatarnos, y ahora nosotros poder tener la oportunidad de entrar al cielo. Porque yo quiero decirle que al cielo no se entra de cualquier manera, al cielo no se entra como nosotros creemos, no. Solamente hay una forma de entrar al cielo, y es a través del Señor Jesucristo. Y en esta tarde yo quiero compartirles un poquito de lo que es el pecado. Quiero hablarles acerca de lo que es el pecado. Y voy a leer una porción bíblica que se encuentra en la carta de los Romanos. Si usted tiene Biblia, es importante que usted lea la Biblia para que usted conozca quién es Dios, para que usted se dé cuenta. Dios nos ha dejado un manual, nos ha dejado una guía, que es la Biblia, es la palabra de Dios. Ahí es donde va usted a encontrar la verdad. No se vaya con las ideas de los hombres, como dice el apóstol Pedro, que no crea a huecas filosofías de hombres, sino que en la palabra de Dios está la verdad. Ahí está la revelación de quién es Dios. Así que si usted quiere conocer a Dios, tiene que leer su Biblia, tiene que abrir su Biblia, tiene que sacar tiempo para leer su Biblia, porque de otra forma usted jamás va a poder conocer a Dios. Usted jamás se va a dar cuenta quién es Dios, para qué vino a Él a este mundo. Y usted va a pensar que siempre que usted haga lo que haga, usted al morir va a ir al cielo. ¿Por qué? Porque usted no quiere darse cuenta. Pero yo quiero hacerle saber en esta noche cómo la palabra de Dios nos instruye, cómo debemos de vivir en este mundo para poder obtener salvación de nuestras almas. Y quiero compartirles un poquito acerca de lo que es el pecado. Voy a leerles una porción que se encuentra en la carta de los Romanos, capítulo 5, verso 12. Solamente es un texto de la carta de los Romanos, capítulo 5, verso 12. No importa qué Biblia tenga usted, abra su Biblia y léala. Busque, indague ahí, porque ahí es donde usted va a encontrar la salvación. Ahí es donde usted va a encontrar la vida eterna. Dice la palabra en el nombre del Señor Jesús. Dice el verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por tanto todos pecaron. Voy a leer una vez más. Por tanto,
como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que todos pecamos, sin excepción de nadie. Así que usted no vaya a creerse en su mente de que usted no es pecador. Quiero hablarles un poquito acerca de lo que es el pecado. ¿Qué es el pecado? Es incómodo hablar de esto. Muchas veces a la gente no le gusta escuchar, no le gusta que le digan que es pecador, pero es una necesidad, es necesario hablar de lo que es el pecado. Y unos años atrás se hablaba mucho de una enfermedad llamada el ébola. Después del ébola sacaron otra enfermedad llamada el Zika. Yo creo que muchos de ustedes se recuerdan de estas enfermedades que supuestamente habían sacado, el ébola, el Zika y todas esas cosas. Y la gente se empezó a alarmar, la gente empezó a tener temor. La gente ya no quería viajar a esos lugares donde supuestamente se había detectado estas enfermedades del ébola o del Zika. La gente no quería viajar. ¿Por qué? Porque no querían contaminarse, porque al contaminarse iban a morir y no querían contaminarse. Entonces, pero hay una enfermedad más grave todavía que el ébola y que el Zika. Y esta es una enfermedad mucho más peligrosa llamada pecado. Y esta no solamente destruye el cuerpo, sino también destruye el alma, destruye matrimonios, destruye familias enteras, destruye todo. Y como ganancia te da el mismo infierno. Porque un pecador que vive toda su vida en pecado y que muere en pecado, no va a ir al cielo, sino que la ganancia de esa persona o de esa alma va a ser el infierno. Y lo más desagradable es que todo ser humano que nace en este mundo ya nace infectado con esta enfermedad. Y los síntomas son muy visibles. El problema es que la gente muchas veces no quiere reconocerlo. La gente no quiere ver. Si usted le dice, tú eres pecador, las personas no quieren aceptar eso. Ellos lo que van a hacer, que le van a decir, yo cometo errores como todo ser humano, soy un ser humano y sí, tengo mis errores, tengo mis faltas, pero jamás van a aceptar de que son pecadores. Es como aquella persona que es alcohólica. Usted le dice a una persona que es alcohólica y esa persona nunca va a aceptar que es alcohólico. Él le va a decir lo mismo. Sí, tomo de vez en cuando, le va a decir, pero alcohólico nunca va a aceptar que es alcohólico. De igual manera el pecador. El hombre también, el ser humano natural, nunca va a aceptar que es pecador. Pero Dios, que llama las cosas como son, Él dice, Dios nos dice las cosas tal y como son. Él dice en su palabra, por cuanto todos pecaron, todos sin excepción de nadie, todos estamos destituidos de la presencia de Dios. Hay otro verso que también dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y claro que el hombre por naturaleza somos mentirosos. Porque yo no conozco a nadie, no conozco a alguna persona, algún hombre o alguna mujer que diga que nunca ha mentido. Yo creo que si alguien dice que nunca ha mentido, pues sería mentirosa. Porque no hay en este mundo una persona que diga que nunca ha mentido. El único hombre perfecto que vino a este mundo fue el Señor Jesús. Y Adán, cuando Adán fue creado, también él fue creado en la perfección. Pero después de cierto tiempo, lamentablemente él desobedeció y por él entró el pecado al ser humano. Y a través de Adán fue como vino hacia todos, a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Adán. Entonces todos los seres humanos, como entró el pecado por Adán, ahora todos nosotros salimos infectados. Así que no hay ni un justo, no hay ninguna persona que pueda decir que no es pecador. Pero como les digo, usted le habla a una persona de que es pecador y esa persona nunca va a aceptar que es pecador. Pero el Señor dice que todos somos pecadores. Y como todos somos pecadores, todos necesitamos de un perdón. Todos necesitamos de alguien que nos limpie de nuestros pecados. Porque como el pecado entró por Adán, así nos pasó a contaminar a todos.
Pero lo bonito es que el Señor Jesús dice que ahora todos los que le recibieron, todos aquellos que han creído en Él les ha dado el poder, Él nos ha dado la autoridad y nos ha llamado hijos. Ahora somos hijos de Dios. Ahora podemos pasar a ser hijos de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo podemos pasar a ser hijos de Dios si todos nacimos pecadores y todos nacimos bajo el pecado? Es cierto, toda la humanidad está bajo el pecado. Todo aquel que no ha recibido al Señor Jesús como su Salvador está en pecado. Y si esa persona muere en pecado, esa persona no puede llegar al cielo. Por eso, yo no sé, pero yo creo que la gente debería de tener temor, debería de tener miedo. Porque la muerte, a cada día estamos arriesgándonos a morir. La muerte puede llegar en cualquier momento. La vida no la tenemos garantizada. Imagínense que una persona muere en sus pecados. Tristemente esa persona no puede llegar al cielo. Pero Dios le está dando la oportunidad a todo ser humano de que se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Él y deje lo malo y cambie de actitud, cambie de su mal camino y se vuelva a Dios. Hay un verso que me gusta mucho también en Isaías, que dice que el pecado no lo disimulan, sino que lo publican en sus frentes, como Sodoma, como Gomorra. Sodoma y Gomorra eran dos ciudades que Dios destruyó por medio de fuego y azufre. Eran dos ciudades llenas de inmoralidad, dos ciudades llenas de perversión, dos ciudades llenas de pecado. No había en ese lugar ni un justo, no había una persona que buscara a Dios, no había una persona recta de corazón, una persona temerosa de Dios, sino que cuando Abraham escuchó o supo, se enteró que Dios iba a destruir estas dos ciudades, él se preocupó por estas dos ciudades llamadas Sodoma y Gomorra, porque Dios las iba a destruir. Porque dice que el pecado de los hombres eran perversos, los hombres eran malvados. El pecado ya había llegado hasta los oídos del Señor. Entonces no había otra solución más que borrar estas ciudades desde raíz. Porque ese es el carácter del Señor. Cuando hay algo que el Señor sabe que hay un lugar que están haciendo mal, en la Biblia hay muchos ejemplos. El Señor lo corta de raíz. Cuando el Señor sabe de un lugar donde las personas solamente de continuo están haciendo el mal, el Señor no lo va a cortar en partes. El Señor corta de raíz todo lo que no sirve. Además, Él da un ejemplo del árbol. Dice, ¿para qué? Del árbol que no da frutos. Dice, ¿para qué inutiliza la tierra? Córtalo. Entonces, Dios estaba resuelto a destruir estas dos ciudades llamadas Sodoma y Gomorra. Pero cuando Abraham, que era llamado amigo de Dios, porque era un hombre de fe que le creyó a Dios, cuando Adán se enteró que Dios iba a destruir estas dos ciudades, a Abraham le pesó en su corazón y él empezó a interceder por esas ciudades, empezó a decirle al Señor, Señor, vas a destruir estas dos ciudades, vas a destruir al impío, al pecador, ¿lo vas a destruir junto con el justo? El Señor dice, no lo voy, no, si hubiera justos, no lo haría. Y Adán le dice, si hubiera 50 justos, ¿tú destruirías esa ciudad? El Señor le dice, si hubiera 50 justos, por amor a esos 50 justos, yo no destruiría esta ciudad. Y así se fue Abraham, preguntando, ¿y si hubiera 30? No los hay. ¿Y si hubiera 20? Tampoco los hay. ¿Y si hubiera 10? Venía bajando la cuenta. Si hubiera 10, el Señor dice, por esos 10 no destruiría estas ciudades. Y si hubiera 5, tampoco hay 5, Abraham. Entonces el Señor, ¿cómo es posible que no en esas dos ciudades, no sé de cuántos habitantes eran, pero no había ni 5 personas decentes, no había 5 personas temerosas de Dios, sino que solamente había 3 personas
tres fueron los únicos que el Señor sacó de esa ciudad, y fue a Lot y a sus dos hijas. Si pudiera, la esposa, pues lamentablemente, si pudiéramos decir, ella no fue salva. ¿Por qué? Porque ella estaba más entregada a su ciudad, estaba más entregada a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Entonces ella, pues vemos que ella volteó a ver su ciudad y se convirtió en una estatua de sal. Entonces solamente 3 personas fueron las que fueron salvas de ese lugar. Pero antes de que el Señor enviara el fuego, antes de que el Señor enviara el juicio, primero sacó a estas 3 personas y las puso a salvo. Eso es lo que Dios hace siempre. Dios, antes de enviar juicio, siempre le advierte al ser humano de su pecado. Dios siempre le hace ver al ser humano su pecado, y si el hombre no quiere obedecer, si el hombre no quiere darse cuenta, entonces el Señor ejecuta su juicio. Pero Dios siempre te da la oportunidad de que te arrepientas de tu mal camino, de que dejes tu mal camino y te vuelvas a Él. Entonces vemos que solamente 3 personas fueron salvas. Y penosamente, eso mismo que pasó en la tierra de Sodoma y Gomorra, eso mismo va a volver a suceder a este mundo. Eso mismo va a suceder a esta generación. Y no es porque yo lo digo, sino que porque lo dice la palabra de Dios. La palabra es el fundamento, la palabra es la que lo confirma. Es el Señor el que lo dice, no lo digo yo. No, lo dice el Señor, lo dice su palabra. Esas mismas cosas que acontecieron a la ciudad de Sodoma y de Gomorra van a ser semejantes a los juicios que vienen para esta generación. Y no estamos lejos, porque ya el tiempo lo estamos viendo, las señales están por todos lados. O sea que este juicio está cerca. Por eso Dios quiere que todos los seres humanos atendamos al llamado, que dejemos el pecado, que dejemos todo lo malo. Quizá usted se pregunta, ¿pero cuál es el pecado? Bueno, yo le voy a dar una lista, porque es posible que mucha gente dice, bueno, yo no sé cuál es el pecado, porque cuando uno no conoce a Dios, uno piensa que todo lo que hace no es pecado, sino que son errores que nosotros cometemos. Pero yo escribí una lista y se la voy a leer. Primero, quiero todo lo que es pecado es como la maldad, el pecado, la inmoralidad, la perversión sexual, el homosexualismo, el lesbianismo, el adulterio, la fornicación, la injusticia. Por todas estas cosas viene la ira de Dios. Todas estas cosas son pecado. Y lamento mucho que quizá usted no escuche palabras halagadoras, porque el evangelio no es para halagar a la gente. Porque hay lugares que sí, que le toleran su pecado y le dicen, no, está bien lo que estás haciendo, mientras tanto ven y cumple aquí y es todo, pero tú afuera de la iglesia vive como quieras y haz lo que quieras. Es lo que mucha gente le dice, pero el evangelio no es para halagar a la gente. El evangelio es para hacernos saber nuestro pecado, nuestra condición. ¿Cómo era nuestra condición? Esa misma condición era la nuestra. Mi condición antes de conocer al Señor Jesús, mi condición también era terrible. Yo estaba muerto en delitos y en pecados. Pero Dios tuvo misericordia de mí, y cuando escuché su palabra, entendí lo que el mensaje de salvación, y ahora por eso estoy aquí delante de usted testificándole cómo Dios cambia las vidas, cómo Dios regenera al ser humano, cómo Dios transforma el corazón y la mente del ser humano. Nadie más lo puede hacer, solamente el Señor Jesús. Nadie más puede cambiar tu vida. El único que puede cambiar tu vida es el Señor Jesús. Pero si tú prefieres vivir la vida loca, seguir en pecado, seguir practicando el pecado, seguir practicando la inmoralidad, si tú prefieres seguir dándole rienda suelta a la carne, a los deseos de tu carne, entonces lamento decirte que las consecuencias que te esperan van a ser desastrosas. Y en aquel día
Quizá en aquel día tú te vas a arrepentir de no haber atendido al llamado o a la invitación que Dios te hizo a través de su palabra. Entonces tú te vas a lamentar porque el Señor te envió invitaciones de gracia, te envió invitaciones de misericordia, diciéndote: deja lo malo, apártate del mal camino, no importa qué tan sucios sean tus pecados. Su palabra dice que si nuestros pecados fueren como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Él tiene el poder de hacernos, de regenerarnos. Él tiene el poder de limpiarnos de nuestros pecados, de transformarnos y darnos una nueva vida, una vida diferente, una vida con propósito. Pero el Señor quiere que nosotros atendamos a su llamado, que nosotros no ignoremos lo que el Señor nos está ofreciendo, que no despreciemos lo que el Señor nos está ofreciendo. Y no es que Dios no ame al pecador. Dios ama a la humanidad, Dios ama al pecador. Por eso dice en Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que hay una vida eterna, pero también hay una perdición eterna. Y como Dios amó tanto al ser humano, Dios mismo se hizo hombre y vino a hacerse semejante a los hombres, a caminar por este mundo, a dar su vida en rescate por nosotros los pecadores. Él mismo dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y no vino a llamar justos porque justos no había ninguno. Ya vimos en el tiempo de Lot, no había uno, no había ni siquiera uno. Su palabra dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos se descarriaron. Entonces, no hay quien busque a Dios. Pero gloria a Dios que en este tiempo hay muchos que están atendiendo el llamado de Dios. Hay muchos que están dejando el mundo, que están dándole la espalda al pecado y están viniendo a los pies del Señor, están entregándole sus vidas al Señor Jesús. Y ahora el Señor nos da una esperanza, ahora el Señor nos da esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? De que el Señor antes de que envíe los juicios, como pasó en Sodoma y Gomorra, antes de que esos juicios vengan a la tierra, el Señor, así como sacó a Lot, así como sacó a las hijas de Lot de esas ciudades y los puso a salvo para que no fueran destruidos por el fuego y el azufre, de igual manera el Señor ha prometido que Él levantará a la iglesia, levantará a sus escogidos, levantará a sus elegidos, los sacará de este mundo. Y cuando el Señor se lleve la iglesia, entonces se desatarán los juicios para este mundo. Y yo creo que nadie va a querer estar en este mundo después de que vengan estos juicios. Yo no creo que tú quieras pasar esos juicios en este mundo, porque los juicios son terribles, lo que va a suceder. Lo que la palabra del Señor declara, los juicios que van a haber, que aún dice que los hombres buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos. No podrán morir porque el dolor va a ser tan terrible y los hombres van a ansiar morir, pero no van a poder morir. Así es que Dios te está dando la oportunidad. Dios nos está dando la oportunidad de que cambiemos, de que le sirvamos, de que entreguemos nuestra vida a Él. Y Él nos promete cosas mejores. ¿Qué te ofrece este mundo? Este mundo no nos ofrece nada bueno. El mundo solamente nos ofrece dolor. Hoy en día vemos cómo está este mundo. La violencia, la maldad, matando niños inocentes, haciendo conspiraciones, echándole culpa que otro muchacho va y mata y se mete a una escuela y mata a un montón de niños. Sabemos en realidad que todo esto es una conspiración, pero eso no voy a hablar de eso. Pero la maldad ya se ha aumentado demasiado y el Señor lo dijo, que la maldad se iba a aumentar. Así que la venida del Señor cada día se acerca. Vemos los acontecimientos alrededor del mundo, catástrofes que están sucediendo por todos lados. Vemos cómo en Hawái
se está comiendo el volcán, se está comiendo esa isla, ahora se está llenando toda de fuego. Entonces todas estas cosas el Señor dijo cuando el Señor estaba con los discípulos reunidos en el monte de los olivos. Los discípulos le preguntaron que cómo iba a ser su venida. Entonces el Señor les empezó a describir qué acontecimientos iban a pasar, qué cosas iban a pasar, cómo iba a ser la gente en esos tiempos, cómo iba a ser el cambio climático en estos tiempos. Y ya lo estamos viendo, ya estamos viendo todas las cosas. El tiempo es corto, el tiempo se está acabando. Un día te vas a lamentar. Créeme que si tú te quedas en este mundo, te vas a lamentar. Cuando tú escuches que el Señor se llevó la iglesia y tú te hayas quedado, y peor aún si tú eres cristiano, peor aún si tú conoces al Señor, peor aún si un día fuiste lleno del Espíritu Santo, en aquel día te vas a lamentar. Dios nos ayude a poder estar preparados, porque esto no es un juego, esto es algo serio, esto es algo inevitable lo que va a suceder. Así que tenemos que prepararnos. Amigo, tú que todavía no aceptas al Señor Jesús, tú que todavía vives en los deleites del mundo, ¿qué te ofrece este mundo? ¿Qué ganas con participar en los deleites de este mundo? Busca a Dios, acércate a Dios. La muerte no se termina todo, cuando mueres no se acaba todo. Hay otra vida después de la muerte. Está escrito, dice la palabra del Señor, que el hombre muera una sola vez y después el juicio. O sea que hay un juicio. Y si muchos de nosotros, cuando hay un juicio, tienen temor de ir a un juicio allá con el juez, aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque van a ser juzgados. Nos da temor. ¿Cuánto más temor deberíamos de tener de presentarnos delante del juicio de Dios y hallarnos culpables, hallarnos llenos de pecado? Peor sería todavía. Así que deberías de concientizar, deberías de empezar a pensar, a tomar en serio tu vida. Deberías de pensar qué va a ser de ti, qué va a pasar cuando tú mueras, si tú mueres en tus pecados. ¿Qué va a pasar cuando tú te vayas de este mundo? Cuando se te acabe el tiempo que Dios te ha prestado en esta tierra y vayas a despertar a un lugar de tormento. Y lo más triste es que ya no hay vuelta atrás. Ya nunca vas a poder salir de ese lugar, porque ahí solamente es dolor. Y de ahí dice la palabra del Señor que de ahí nadie puede salvarte. Nadie puede sacarte de ese lugar. Pero ahorita Dios te está ofreciendo salvación a través de Jesucristo. Jesús es el único camino. Esa es la única puerta para poder llegar al cielo. Así que tienes que tomar la decisión. Deberías en verdad analizar tu vida. Deberías de empezar a cambiar tu vida. Busca a Dios. Acércate a Dios. Esa es la única esperanza que tienes. Porque un día se va a acabar la oportunidad y no va a haber más oportunidad. Así que les animo que se acerquen a Dios. Y bueno, este es el mensaje que les quería compartir. Deja el pecado no te lleva a nada bueno. Dios te va a ayudar, no lo vas a hacer tú solo. Así como Él nos ha ayudado a nosotros, de igual manera a ti también te va a ayudar. Él ha prometido estar con cada uno de nosotros todos los días, hasta que Él venga por su iglesia o hasta el fin del mundo. Así que hay que prepararnos. Esto no va a mejorar, cada día vas a ver más catástrofes. Y no te lamentes el día de mañana cuando venga algo malo a tu vida y digas que nadie te advirtió de que había un juicio. No te lamentes el día de mañana de que digas que nadie te hizo saber que había un juicio, que había castigo, que había juicio de Dios en esta tierra. Así que el Señor les bendiga entonces. Y pues quiero recordarles también una vez más que tenemos cultos los viernes. Tenemos culto a las 7 de la tarde
tenemos culto de oración. Los sábados tenemos culto de jóvenes. Los domingos tenemos escuela dominical a las 10 de la mañana. Tenemos 2 servicios, a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde. Si tú quieres conocer de Dios, acércate a Dios. La iglesia es una escuela. La iglesia es una escuela donde tú vas a conocer. Es como, ¿a qué vas tú a la escuela? A la escuela vas porque quieres aprender, porque quieres ser alguien el día de mañana. Si tú no vas a la escuela, no te vas a preparar y tampoco no vas a aprender ni a leer quizá. Así es la iglesia. La iglesia es un lugar donde tú vas a empezar a conocer quién es Dios, donde tú vas a empezar a obtener fe, donde tú vas a empezar a conocer a Dios, porque ese es lo que Dios nos pide, lo que Dios demanda. Él quiere que lo conozcamos. Él quiere que sepamos quién es Dios. Dios es amor. Dios ama a la humanidad, pero también es un Dios de juicios. También es un Dios que castiga. Y Él mostró su misericordia, pero un día también va a mostrar su enojo, va a mostrar su ira. Y está escrito en la palabra del Señor. Así que te invitamos a los viernes. Tenemos culto de oración. Los sábados a las 7 culto de jóvenes. Los domingos a las 10 de la mañana escuela dominical y a las 5 de la tarde culto evangelístico. Ahí les dejamos la dirección en el mensaje. Ahí la puede ver. Y si nos quiere llamar, ahí le vamos a dejar también el teléfono. Así que le invitamos. Y bueno, que el Señor les bendiga para la próxima. Si Dios nos permite, el próximo martes, aquí estaremos también. Aquí estaremos compartiéndole una palabra. Espero en el Señor Jesucristo que esta palabra le haya servido, que al menos una palabra haya tocado su corazón y que escape por su vida. Busque a Dios. Bueno, que el Señor Jesús les bendiga en esta tarde. Bendiciones a todos y hasta la próxima. El próximo martes a las 7 de la noche con la ayuda del Señor. Bendiciones a todos.